Y el Museo Municipal acoge una interesante exposición del pintor Florencio Retana, un pintor vasco especialista en paisajes que tuvo también por inspiración a La Mancha porque pasó dos largas temporadas de verano en Alcázar a finales de los años 70. La exposición que acoge durante el mes de octubre el Museo Municipal tiene una singular historia detrás, porque se trata de paisajes de Florentino Fernández de Retana, que firmaba como Retana y al que se incluye en el grupo de pintores que formaron la vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. Con esta exposición vuelven a la ciudad algunas pinturas realizadas a raíz de una estancia en Alcázar de San Juan en los años 70, cuando el pintor y su mujer, Carmen, pasaron 2 veranos en el Cerro de San Antón. Lo pasaron tan bien los 2 años que estuvieron, tenían tal cantidad de recuerdos tan bonitos, tan agradables, y pintó tal cantidad de obra, que cuando murió hace 2 años me planteé la opción de, es decir, nos planteamos los hermanos la opción de que se tenía que ver obra de Retana en Alcázar. Y le pareció una forma atractiva de acercarse a La Mancha y creo que al padre de Florentino le hubiese gustado mucho ver a su obra nuevamente en Alcázar de San Juan. En esos 2 veranos que pasó por Alcázar de San Juan creó muchísima obra, fundamentalmente representando paisajes manchegos, la llanura manchega tan distinta del paisaje del norte donde venía Florentino. El teniente de alcalde declaró la ilusión que le supone a la institución municipal acoger nuevamente la obra de este pintor vasco que ha recorrido muchos paisajes en España y Francia. La exposición obedece en gran medida a un sistema de becas que puso en marcha el ayuntamiento en los años 70, por el que se cedían como alojamiento temporal los 3 molinos del Cerro a cambio de una obra de los artistas invitados. De este modo, en los veranos de 1978 y 1979, el matrimonio Retana vivió en el molino llamado entonces Fierabras, por donde también pasaron algunos de sus hijos. Y mi hermano pequeño estuvo, los 2, pero tenía 8 o 9 años. Y sin embargo, él sigue teniendo un recuerdo tan maravilloso. Claro, para un chaval, ver a su padre pintar, estar de vacaciones en el molino, pues eso casi es un castillo. Bueno, Cervantes decía que eran gigantes, ¿no? Pues imagínate para un chaval de 8 o 9 años. Y los padres solamente contaban alegrías de lo bien que lo habían pasado. La exposición recoge 56 piezas de toda la trayectoria del pintor, incluyendo algunas de las que pintó en el Cerro de los Molinos y que la familia todavía conserva. La colección también representa la evolución de este artista fallecido en 2015 a los 91 años de edad. Ese panel, con esa fotografía de la época, que sea la obra que hizo, que es la poca que nos queda, que hizo en esos 2 años. Y están enfrentada a ese otro panel, que es la última obra, porque estuvo pintando hasta el final, que era con 91 años. Luego, lo demás he hecho una especie de pequeño totus revolutum de obra dispersa en años, pero que dialogan perfectamente a lo largo, y se ve ese tipo de evolución. Como tantos otros pintores de su época, Retana procedía de la profesión de pintura industrial y siempre se definió como autodidacta. Vendió su primera obra con 15 años por un duro de plata, según cuenta su hijo, y años después la recuperó a cambio de otro cuadro más actual. Hay quien califica su pintura como expresionismo abstracto. Es un expresionismo paisajista que en algún cuadro, uno que tenemos ahí, casi se asoma a la abstracción, pero se frenó. Ahora, fuerza, color, gestualidad, con mucha masa en la pintura, porque mezclaba con arena y polvo de mármol, y sobre todo como era vitalista. Es que ves a la pintura y estás viendo al padre. Retana estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria y al final de los años 50 empezó a ser reconocido con algunos galardones y exposiciones en galerías de Pamplona, cuando vivía en Navarra. En los años 60 viajó a Madrid y en los 70 vivió su época francesa, antes de que otro pintor amigo, Antonio Laita, le contase que había estado alojado en un molino manchego y le animase a hacer lo propio. Su hijo, que también es pintor y escultor con la firma de Retana, recuerda que Retana estuvo pintando hasta el final de su vida con la misma intensidad que puede percibirse en esta exposición del Museo Municipal, formada por cuadros de formato mediano o muy pequeño. Ya veréis que hay algunas
grandes y luego estas pequeñitas, que mi padre les llamaba avispas, porque en el estudio, cada vez que tenía una, las ponía en sitios diferentes. Y dice, pues que estas se mueven como avispas, y se llaman avispas. Los campos y molinos manchegos como paisajes nevados y montañosos de otras latitudes, interpretados con las fuertes impresiones de Retana, pueden verse en el Museo Municipal hasta el próximo 22 de octubre.